Buenos días. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Aquí nosotros seguimos en pie de lucha. Aquí estamos en el templo dando esperanza y teniendo también la fe que muy pronto nos podamos ver y así como no, me pueden ver a mí sin mascarilla. Tengo muchos días, muchos domingos de no predicar sin mascarilla y me siento liberado. Así que gracias al Señor por esta oportunidad que me da de hacerlo de esta forma y a la vez llevarles a ustedes esperanza, llevarles a ustedes también esa fe que en algún momento vamos a podernos reunir todos juntos aquí en este lugar, en este templo, para alabar al Señor, para glorificar a Dios y para poder escuchar su palabra. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos intercediendo ahora más que nunca por la situación que estamos viviendo como nación, como país. Por favor, oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, oremos para que el Señor le dé sabiduría, entendimiento a nuestros gobernantes, aquellas personas que están ahí en eminencia. Oremos para que el Señor nos dé a los ticos sabiduría, nos dé entendimiento, que nos dé empatía también de las personas que están necesitando. Tenemos mucho que orar. Hay mucho por qué orar. Así que les animo a que sigamos adelante y que pronto entonces con la ayuda del Señor, con la intervención de Dios, nos vamos a reunir todos juntos por acá. Continuamos adelante con el tema que hemos estado viendo. Hoy vamos a terminar las cartas de Juan. Vamos a ver, es más, hoy vamos a romper un récord porque vamos a ver dos cartas. ¿Cuándo se ha visto eso? Un estudio de dos cartas en una sola predicación. Eso es un récord. Así que lo vamos a hacer hoy. Las cartas segunda de Juan y tercera de Juan son cartas de por sí bien chiquitas, así que vamos a estar hablando sobre esas cartas. Todavía nos vamos a referir a primera de Juan en algunos mensajes, pero hoy entonces nos ubicamos ahí en segunda y tercera de Juan, y por lo cual les invito a que vayan buscando también en sus Biblias estas dos pequeñas cartas del anciano de Juan. Y a manera de introducción quiero compartir con ustedes, o más bien vamos a compartir con ustedes el siguiente video para que hagamos un pequeño refrescamiento y una pequeña introducción de segunda y tercera de Juan. Las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero segunda y tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan, así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, segunda y tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gallo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha.
Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en Primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Bueno, pudimos ver entonces hay un pequeño video que nos habla de algunos aspectos que ya estuvimos entonces nosotros tocando en las dos predicaciones anteriores. Mi intención era poder refrescar un poquito este tema de Primera de Juan e introducir también Segunda y Tercera de Juan. El tema general ha sido la verdad no peca, pero es puntos suspensivos. Y hemos estado viendo qué es la verdad. A manera de contexto, recordemos entonces en qué consiste practicar la verdad según Primera de Juan. Y veamos acá entonces en qué consiste practicar la verdad. Vimos que practicar la verdad es vivir según lo que afirmamos ser. Y hacía un énfasis constante en los primeros versículos el apóstol Juan con respecto a si afirmamos tal cosa, tenemos entonces que respaldar esa afirmación. Y esa es la vida cristiana. Vivir según lo que afirmamos ser. Si usted y yo decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que creemos en Jesús, debemos por tanto vivir en función de eso que estamos diciendo. Si decimos que somos cristianos, tenemos por tanto que comportarnos como cristianos, como seguidores de Cristo, empezar a obedecer. Y precisamente eso es también parte de lo que consiste practicar la verdad. Practicar la verdad, según Primera de Juan, es obedecer los mandamientos del Señor. Y de esa manera, entonces, nosotros o el mismo Señor y el mismo Juan entiende que nosotros estamos en la verdad. Si estamos obedeciendo, si estamos siguiendo los mandamientos del Señor. Practicar la verdad es amar al hermano. Y este es el tema, ¿cómo decirlo? El tema principal, o podríamos decir que es el tema que Juan le encanta tocar en cada uno de sus escritos, el amor. Practicar la verdad es amar al hermano. Practicar la verdad es permanecer en el Señor. Y habíamos hablado también de la importancia de este término, de la importancia de este verbo, permanecer en el Señor. Eso es también una manifestación de que hemos entendido la verdad, de que estamos practicando y que estamos desarrollando, experimentando la verdad en nuestras vidas, permanecer en el Señor. Y por último, habíamos hablado también que en esta primera carta, practicar la verdad significa no practicar el pecado. No practicar el pecado no quiere decir de que nosotros ya entonces vamos a dejar de pecar. No, nosotros desgraciadamente tenemos que enfrentarnos día con día al asunto del pecado, al problema del pecado. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado, habíamos explicado, significa vivir en una condición pecaminosa y hacer del pecado una forma de vida. El pecado es mi forma de vida, no es la excepción, o sea, es la regla, no la excepción. Entonces, debemos de hacer esa diferencia. Los creyentes tenemos que enfrentarnos todos los días al pecado y por eso tenemos la confesión que Primera de Juan en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 también nos dice, es la solución y tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo, que también está pendiente de nosotros. Pero no es lo mismo pecar que practicar el pecado. En esto consiste la verdad y en esto es lo que significa practicar la verdad según Primera de Juan. Hoy nos centramos en la segunda carta de Juan
y les voy a invitar a que leamos juntos toda la carta. Vamos a leer toda la segunda carta de Juan y empiezo dirigiendo acá el versículo 1. El anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Bueno, leí tercera de Juan de primero y ahora vamos a leer segunda de Juan, que dice así. Vean, una carta entera. ¿Qué les parece? Hemos leído toda una carta entera de la Biblia y ahora vamos a leer una segunda carta que dice así. Segunda de Juan, versículo 1. El anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre, de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino que el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. El que es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. Dos cartas enteras. Y en esta carta de segunda de Juan, lo que vemos es un ejemplo específico, un ejemplo completo de lo que significa practicar la verdad, y ese ejemplo es
un hermano en particular. En tercera de Juan y en segunda de Juan vemos a una iglesia como ejemplo de practicar la verdad. Dice ahí en el versículo 1 de segunda de Juan, vemos retomando ahí ese versículo primero, el que ha conocido la verdad, ama en verdad, así como Juan ama a la iglesia. El que ha conocido la verdad, ama en verdad, así como Juan ama la iglesia. Y entendamos y recordemos este concepto de amar en verdad. Así como la verdad permanece para siempre con la iglesia, también lo estarán la gracia, la misericordia y la paz. Dice Juan ahí en los versículos 2 al 3. La paz del Padre y del Hijo en amor y verdad. El tema de la verdad es recurrente. La palabra verdad se dice, se expresa en varias ocasiones en estas cartas y en estos versículos. Y es un gran motivo de alegría para el apóstol saber que algunos, y notemos en el versículo 4 esa expresión, Juan dice algunos, no todos en la iglesia están practicando la verdad. Entonces, aunque no son todos los que están practicando la verdad, son solamente algunos los que practican la verdad. Eso es una razón para que Juan se goce. Juan se siente gozoso de ver que algunos practican la verdad en esta iglesia. ¿Cómo va a perder Juan la oportunidad de hablarle a toda una iglesia sobre su tema favorito? Y por eso en los versículos 5 y 6 les dice, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Les ruego que nos amemos los unos a los otros. El amor es un tema también fundamental de los escritos de Juan. La definición de amor en Juan, en esta segunda carta, es amar a Dios, es obedecer sus mandamientos y el mandamiento es vivir en amor. Entonces es una definición clara. Yo les diría, hermanos, hermanas, que esta es la definición más concisa, más clara que podemos encontrar en la Biblia de amor y se encuentra en esta carta. La breve carta termina con una advertencia. Los versículos 7 al 10 son una advertencia y también unos comentarios personales finales ahí en los versículos del 11 al 13. Es una carta muy chiquita, la pudimos leer en unos cuantos minutos, pero haciendo énfasis o detallando un poquito más la advertencia que podemos ver en los versículos del 7 al 10, la advertencia de Juan a la iglesia elegida no es ajena. Esa advertencia ya la ha tocado Juan en cierta forma en la primera carta. Y Juan dice en estos versículos, muchos han salido, muchos engañadores han salido. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Me encanta esa frase de Juan. Le está hablando a una iglesia para que se cuide y no eche a perder el trabajo que él había realizado en medio de ellos. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, dice Juan. Les dice también, procuren recibir la recompensa completa. Procuren recibir la recompensa completa. En otras palabras, no echen a perder todo ese trabajo que hemos realizado y que hicimos en medio de ustedes para que entonces puedan recibir todo lo que podrían recibir de parte del Señor, para que no se pierdan nada. Segunda de Juan 1:9 es uno de los versículos más interesantes e importantes que yo encuentro en la Biblia. Pueden ustedes escuchar que también tenemos el sonido ambiente, ¿verdad? Acá, para que no se pierdan, ¿verdad? Eso es una experiencia real en 3D. Segunda de Juan 1:9 dice que el que permanece en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. El que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. Este es un versículo también fundamental. Habíamos dicho que es un pasaje que nos aclara muchas cosas que nos explica por qué muchas personas
se retiran, porque muchas personas hacen lo que hacen después de haber estado en una iglesia. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Y el que no permanece en la doctrina de Cristo, no la tiene, ni la ha tenido. Es un versículo importante y fundamental que se encuentra acá en la segunda carta de Juan. Y la última advertencia es: no lo reciban en casa ni le den la bienvenida al que no lleve la enseñanza. Así es, entonces, ¿cómo podemos resumir la segunda carta de Juan? Hablemos de algunos aspectos importantes para nuestra vida. Yo digo que la vida entera de una persona sin Jesús podría ser una mentira. O sea, una persona sin Cristo podría estar viviendo por siempre una mentira. Sin embargo, no es el caso con los verdaderos creyentes. El amor debe llegar a ser un ejemplo de ello, un ejemplo de vivir en la verdad. Los cristianos, los creyentes genuinos, no vivimos en la mentira, vivimos en la verdad, y por tanto el amor debe de llegar a ser un ejemplo, algo que convenza, algo que identifique. En el cristianismo no hay espacio para un amor que no sea verdadero. Pedro lo expresa de la siguiente manera: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice Primera de Pedro 1:22. La pureza de corazón que realiza el Espíritu Santo en la vida creyente no permite que nosotros podamos fingir el amor. El amor no se puede fingir en la vida de un creyente verdadero, porque el Espíritu Santo habita ahí. Y el Espíritu no deja que uno pueda comportarse de esa manera. Es mejor abstenerse de decir te amo que decir te amo o amado cuando en realidad no es así. Yo hago esta afirmación: el amor, el amor verdadero, el amor del Señor, el amor como un fruto, como parte del fruto del Espíritu Santo, es un amor sin fingimiento, es un amor real, es un amor verdadero. El amor en el cristianismo es genuino. Y no estoy diciendo debe ser genuino, estoy diciendo es genuino. Y para que sea genuino o verdadero, debe de ser evidente en los actos y en las actitudes. El amor siempre es acción, no es reacción. Lo que quiero decir con esta frase es que nunca depende de lo que recibimos de los demás. O sea, no reacciona en función de lo que nosotros recibimos, sino actúa eh, eh, mediando o actúa a través del que está en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, el amor es parte de la vida del creyente genuino. El amor es una acción constante, es una acción que desarrolla el creyente, ya que el Espíritu Santo habita en él. Todo lo que Dios hace a favor de su iglesia es en amor y verdad. En amor evidente en su cuidado y sacrificio. Para no extenderme mucho en esto, el amor del Señor es infinito, el amor del Señor se expresa de formas innumerables, y el amor entonces siempre es evidente para nosotros que somos su iglesia, para con nosotros su iglesia. Y la verdad, ya que así como Juan lo estipula, lo que Dios dice, Dios lo hace, porque Dios nunca es mentiroso. Dios actúa en verdad porque esa es su naturaleza. Jamás, nunca podríamos nosotros llamar a Dios mentiroso. Lo que Él dice, Él lo hace. La gran alegría de Juan no deja de ser siempre una tristeza. Déjenme explicar. Y también la cruda verdad en la iglesia. No todos
los que no todos practican la verdad en la iglesia, como lo dice ahí Juan, hablándole precisamente, enviándole una carta a esta iglesia. Es un motivo de mucho gozo ver a quienes lo hacen, a quienes viven y practican en la verdad, así como lo expresa Juan. Y también yo diría que para nosotros los que somos pastores, ver a alguien que vive y que practica en la verdad es un motivo de mucho gozo. Es algo que nos hace gozarnos, ver que algunos de los miembros practican la verdad nos hace sentir muy bien. A mí me hace sentir muy bien. Pero también es un fuerte llamado a la autoevaluación. Dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Mi deseo es que esa pequeña incomodidad que alguien pueda sentir al escuchar este mensaje lo desafíe para realizar cambios pertinentes en su vida. Ese es el propósito. No hay escrito de Juan, por más pequeño que sea, que deje de lado el tema del amor. Y aquí en segunda de Juan que leímos es una carta muy pequeña, y como es una carta muy pequeña, la definición de amor entonces tiene que ser muy clara y contundente. Dice entonces, lo resume de esta manera Juan: amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y el mandamiento es vivir en amor. El amor a Dios no existe sin obediencia, y la obediencia no existe sin el amor. Lo definitivo es que para agradar al Señor es necesario amarle, y amarle es obedecerle, y obedecerle es amarle. El amor es en Juan, así como la verdad. No hay forma de expresarlo sin practicarla, sin practicarlo. El amor es así como Juan presenta la verdad. Tanto uno como otro, tanto el amor como la verdad, la única forma de expresar el amor y la única forma de expresar la verdad es practicándola, es viviéndola, es mostrándola en la vida nuestra de cada día. El amor cristiano es evidente, ya que lo demostramos al ayudar a los demás en sus necesidades, y como es parte también de la forma de trabajo de nuestra iglesia, o como decíamos nosotros, trabajar para poder llegar a ser una iglesia saludable, es evangelizar según las necesidades, ver qué son las necesidades de nuestro contexto, ver cuáles son las necesidades de las personas, y de esa manera entonces poderles llevar el evangelio. Es a través de las necesidades que nosotros entonces deseamos llegar a cada una de esas personas que necesitan de Cristo. La advertencia hacia la iglesia que más me llamó la atención, como les había dicho anteriormente, que leímos acá en la carta, es la que se encuentra en el versículo 1.8, que si desean recordar, ¿verdad? Pueden ir al versículo 1.8, busquen ahí en la Biblia, versículo 1.8, que dice lo siguiente: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Imaginemos, imaginemos cuántos esfuerzos, cuántas penalidades, cuántos sufrimientos, cuánto tiempo invertido, cuánto trabajo, cuántos desvelos. Ya dije sufrimientos. Sí, ¿verdad? Ya dije sufrimientos. ¿Cuántos sufrimientos tuvieron que realizar los apóstoles para llevar el evangelio a las personas de aquella época? Recordemos el libro de los Hechos. Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo. Y llevar el evangelio y posteriormente establecer iglesias en medio de ellos. Y de repente aparece una pareja a la puerta de la casa o a la puerta de su casa. Uno parece que es el maestro y el otro parece que está en entrenamiento.
Primero, le ofrecen un documento para que usted lo lea. Luego, tratan de explicarle mejor la Biblia. Todas las veces que el pastor o algún líder intentó llegarle, nunca dio resultado. Pero de repente hay un estudio bíblico en su casa y usando como material de apoyo un librito que se llama Atalaya y no Nueva Vida en Cristo. Es un hecho que ninguno de nosotros somos Juan. Yo no soy Juan, yo no soy Pablo, ni soy Pedro. Pero la iglesia hace pequeños esfuerzos para que usted los aproveche, para que crezca. Yo deseo decirle que no pierda la oportunidad de integrarse a alguno de estos esfuerzos que nosotros realizamos. Mi deseo y de todo nuestro cuerpo ministerial, así como el del apóstol Juan, yo lo diría en estas cartas, es que cada uno de nuestros miembros de la iglesia puedan recibir la recompensa completa. Ese es mi deseo, de que la iglesia toda, como un solo cuerpo, no se les quede ningún regalo de lado y reciban toda la recompensa completa. Que la fatiga, la pereza, el descuido o hasta el mismo COVID-19 no sean motivos para echar a perder el fruto del trabajo que hacemos en nuestra iglesia. No permitamos. Eso es una advertencia del apóstol Juan hacia esa iglesia, es una advertencia del apóstol Juan a nuestra iglesia. No descuidemos, no descuidemos que el trabajo que se haya realizado durante todos estos años, desde la fundación de esta iglesia en 1967, y la iglesia no reciba toda su recompensa. Segunda de Juan 1:9 siempre es un pasaje en el cual nosotros debemos de detenernos. Es un pasaje en el cual nosotros debemos de esperar y de leer con mucha reflexión. Y lo leo de nuevo acá. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. La única evidencia, el único ejemplo visible, el único ejemplo verdadero, genuino, de haber entendido, de haber entregado la vida a Cristo es permanecer en su enseñanza. Es irrefutable eso. Y el que no permanece en esa doctrina y en esa enseñanza, lo único que está manifestando es que no perteneció nunca al Señor. Y este pasaje, de nuevo repito, es fundamental para nuestra fe cristiana y para el desarrollo también de cualquier iglesia y de nuestra iglesia en particular. Me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención el tema que toca Juan, esta problemática con respecto a la iglesia que toca Juan acá, de que los falsos maestros llegan a las casas sin hacer alusión alguna, aunque ya hice tal vez alguna alusión por ahí. Es una observación que siempre roba mi atención. ¿Por qué los falsos maestros siempre llegan hasta las casas? ¿Por qué los falsos maestros se esfuerzan tanto? Es más, esa es hasta la crítica para muchas iglesias. Al comparar, vea lo que hace esta gente, vea lo que hace esta otra gente. ¿Y ustedes por qué no lo hacen? Bueno, yo no sé. Lo que pasa es que aquí me llama mucho la atención que los falsos maestros son los que llegan hasta las casas. Y a mí me pone a pensar en las palabras de Jesús sobre los fariseos en Mateo 23:15, que dice lo siguiente: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas,
recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Me pone a pensar mucho ese pasaje y del esfuerzo que muchos falsos maestros, de muchas falsas doctrinas, que muchas sectas hacen para ligar a las personas en una condenación mucho mayor. Y es muy triste. Es una situación real, una situación muy triste. En la tercera carta que leímos, que ya leímos, vamos a hacer algunas observaciones. Vamos de nuevo, entonces yo les invito que vayan ahí a Tercera de Juan y abran sus Biblias o estén ahí en Tercera de Juan y vamos a ver algunas o retomar algunas observaciones. A estas alturas del estudio de las cartas de Juan, queda plenamente definido el significado de amar a la verdad. Bueno, por lo menos yo creo que ya a estas alturas de leer a Juan debe quedar claro este tema, amar en la verdad. ¿Qué significa amar en la verdad? Pero si no es así, si todavía no está claro el asunto de amar en la verdad, ¿qué significa esa frase? Nunca es malo recordar. Y entonces leamos 1 Juan 3:18. Les voy a dar un tiempito para que ustedes lo busquen ahí en sus hogares. 1 Juan 3:18. ¿Qué dice? 1 Juan 3:18. ¿Lo tienen ya? ¿Ok? Vamos a leer. Dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto es lo que significa amar en la verdad. Amar en la verdad es no amar solo de labios, no amar solamente decir. Si usted le dice a una persona te amo o amado, no necesariamente significa que verdaderamente lo hace. Amar en la verdad significa expresar, significa dar, dar evidencias concretas de que usted ama a esa persona. Y ese es el llamado de Juan, de que amemos en la verdad. No que amemos de una forma superficial, no que amemos simplemente de dicho, sino que amemos de una forma genuina, de una forma evidente. Gallo es un creyente como un ejemplo en esta tercera carta de Juan, en el versículo 3. Juan detalla el testimonio de unos creyentes quienes fueron testigos de la verdad de este hermano y de cómo se conducía en esa misma cualidad. Así como vimos en segunda de Juan a una iglesia en donde algunos, desgraciadamente no todos, continuaban y practicaban la verdad. En esta tercera carta vemos a un hermano, a un creyente que es ejemplo de vivir y practicar la verdad. En realidad vemos a dos creyentes y como dice ahí, ¿verdad? El título, dos creyentes como ejemplo de practicar la verdad, aquí en tercera de Juan. El ejemplo más sobresaliente y al que va dirigida la carta es a Gallo. No es un asunto de solo mostrar la verdad en un momento determinado. O sea, no solamente era que Gallo, una vez llegaron ahí, pasaron algunos, vieron de que él estaba actuando y viviendo de acuerdo a los parámetros de la verdad y ya después entonces no se sabe nada de cómo él está viviendo, sino de ser constante y consecuente en practicar la verdad y vivir la verdad cada día. Además, en el versículo 6, los hermanos dan también testimonio de su amor hacia la iglesia, aún a los desconocidos. Entonces, se identifica a este hermano no necesariamente por el testimonio de las personas cercanas a Gallo, sino por el testimonio de creyentes completamente desconocidos que en algún momento se encuentran con Juan y dan testimonio de cómo estaba viviendo este hombre de Dios, de cómo dio ejemplo de vivir en la verdad. Este aspecto en la vida de Gallo
y en la de sus hijos espirituales constituye el motivo más significativo para darle gozo al apóstol. Y entonces ahí en el versículo 4, de nuevo, así como Juan se gozaba de ver a algunos practicando la verdad en la iglesia a la que él escribe, él se goza también de saber de que Gallo está viviendo y actuando conforme a la verdad. Y él se goza, él se regocija en esta característica, en esta forma de vida de su hijo, de su amado hijo Gallo. La labor más elogiable de Gallo era la que realizaba al hospedar a creyentes en tránsito que habían salido encomendados por alguna misión de la iglesia, pero eran desconocidos en aquella otra congregación. La idea de estas cartas, estamos, según los comentaristas, hablando de que son cartas dirigidas específicamente a una iglesia y a una persona, pero con la intención de ser de bendición a todas las iglesias de cierta región, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ver las iglesias también, o tenemos que ver estas cartas también con la intencionalidad de poder llegar a otras congregaciones. Entonces, ese testimonio de Gallo, de hospedar a creyentes no conocidos, entonces hace que su nombre sea elogiable y que sea reconocido también en otras congregaciones. El contraste de Gallo en las iglesias de esta región se llama Diótrefes. O sea, el contrario de Gallo es Diótrefes en el versículo 9 de Tercera de Juan. ¿Qué se sabe de Diótrefes? En realidad no sabemos mucho de Diótrefes. Al parecer es un líder de una iglesia que por su deseo de protagonismo intenta invalidar la autoridad del apóstol Juan. Los reproches que el apóstol tiene hacia este hombre sí están muy claros y evidentes ahí en los versículos que ya leímos. Y que pretende entonces hacerle ver personalmente. Juan desea de que ojalá Diótrefes llegue a conocer estos reproches que el apóstol le está haciendo. Y los reproches son los siguientes. Acusaciones injustas hacia Juan con palabras maliciosas. Diótrefes, en primer lugar, entonces, dice, acusaba a Juan de forma injusta y utilizaba palabras maliciosas, o sea, palabras con intenciones de hacer un mal o intenciones malignas. No recibe a los hermanos, así como Gallo, que recibía a los hermanos no conocidos, Diótrefes no los recibía. Prohíbe a los que quieren recibir a los hermanos que lo hagan. Entonces, no solamente es que Diótrefes no recibía a los misioneros o a los hermanos, sino que impedía tras de eso que otros los recibieran. Y por último dice, expulsa de la iglesia a los que reciben a los hermanos. Ahí en esos versículos ahí en el versículo 9. Versículo 9 entonces nos da una pequeña explicación de la forma en que actuaba Diótrefes. Esta era la actitud de Diótrefes. Diótrefes es lo contrario de Gallo y por lo tanto es lo contrario de vivir en la verdad. La recomendación final para el amado Gallo es a imitar lo bueno y no lo malo, ya que el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, dice el versículo 11. Ahí Juan entonces manifiesta, imita lo bueno, no imites lo malo. Y afirma, porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ese nunca ha conocido a Dios. Parece que Juan pone como ejemplo de buen testimonio a imitar al de Demetrio. Entonces, no solamente Juan es un buen ejemplo de vivir en la verdad, sino también Demetrio. Lo que pasa es que de Demetrio no se dice mucho acá, pero podemos imaginar la capacidad, ¿verdad? Y el testimonio de Demetrio al punto que Juan le anima a Gallo a vivir como Demetrio, a que mira a Demetrio como un ejemplo, aún siendo ya Gallo una persona excelente. De todos los gallos
que hay en la Biblia, el de Tercera de Juan es el más admirable, es el que más da un testimonio fiel. Y yo diría, el que menos es aquel que por cantar 3 veces hizo sentir mal a Pedro. De ese gallo no hay muy buenos recuerdos, ¿verdad? Por lo menos para Pedro. Podríamos afirmar que un genuino creyente es aquel que es veraz. Viendo el ejemplo de Gallo, podríamos entonces hacer una afirmación. Un genuino creyente es veraz. Y una persona veraz es una persona que practica la verdad. En el sentido de practicar y vivir en la verdad. Eso es una persona veraz. Así que, así como muchas virtudes que nos enseña las Sagradas Escrituras, la verdad es una forma de vida. No es un asunto de un día soy veraz y otro día soy mentiroso. De eso no se trata. La verdad debe llegar a ser parte integral de nuestra personalidad. Un creyente genuino, un creyente verdadero, manifiesta la verdad todos los días de su vida. Ser un creyente verdadero nunca será un pecado, ni tampoco decir siempre la verdad. Jamás podríamos nosotros definir eso como un pecado o como algo malo. Hay maneras de decir la verdad, y en eso sí estoy de acuerdo. Existen maneras de decir la verdad. Eh, 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 esta frase es correcta, pero el hecho que las personas se incomoden por escuchar la verdad no es algo malo. Eso no es algo equivocado. Espero explicarme con eso. El hecho de que si una persona escucha la verdad y se incomode por escuchar esa verdad, para mí yo creo que eso no es malo. Es algo que la Biblia no condena, al revés. Yo veo muchos ejemplos que son más bien lo contrario. Porque por ahí hay un dicho famoso que dice lo siguiente: por la verdad murió Cristo. Y aunque no es nada bíblico, ¿verdad? Podemos ver que fue la verdad que el Señor Jesús proclamó, que no les gustó a muchos hombres, y por causa de esa verdad, entonces el Señor Jesús fue llevado hasta la cruz. Así que, bueno, es un dicho que tal vez podríamos analizar un poquito. Qué maravilloso sería que las personas conocieran a los cristianos como la gente que siempre dice la verdad. Qué excelente sería eso. Los cristianos son los que siempre dicen la verdad. Probablemente no seríamos los más populares. Seguramente no seríamos los cristianos los más populares si se nos llegaran a conocer de esa manera, pero sí seríamos los más respetados. Sí evidenciaríamos respeto. Y yo diría que las personas nos nos respetarían más, y respetarían más el evangelio, y respetarían más a las iglesias. Existe mucha ambigüedad cuando no hay verdad en la vida de alguien. Los demás no saben qué pensar de esa persona. Y es difícil que se desarrollen amistades de confianza con alguien que no es genuino o verdadero. Por lo menos a mí, yo tengo problemas de desarrollar relaciones de amistad con personas que no son genuinos ni verdaderos. Por lo menos yo lo puedo decir. No sé si pueda generalizarlo, pero sí estoy haciendo ese intento. Yo creo que es así para todos. No debemos nunca menospreciar ni desvalorizar la importancia de la verdad. La verdad es una cualidad, la verdad es una virtud cristiana que debemos de presentar, que debemos de llevar eh, eh, de una forma, en el buen sentido de la palabra, de una forma orgullosos de reconocernos por la verdad. Proverbios 3, del 3 al 4, dice lo siguiente: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad.
Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La verdad, y bueno, acompañado aquí de la gracia, dice, siempre le va a caer bien, en primer lugar, a los ojos de Dios, que es el que nos debería de importar siempre, pero véanlo ustedes también a los ojos de los demás, a los ojos de las personas, a los ojos de los hombres. La verdad es una virtud y es una cualidad entonces que permite que nosotros adquiramos respeto y que demos un testimonio firme de nuestra fe cristiana. El amado Gallo dio un buen testimonio de cómo vivir en verdad. Y nosotros también somos llamados a ser los gallos de nuestro tiempo, ser gallos de nuestro tiempo. En el aspecto rural, ¿cómo sería? Tendría una connotación más fuerte, pero nosotros somos llamados a ser los gallos de nuestro tiempo. Pero ¿qué hay de los diótrefes? ¿Qué pasa con los diótrefes? Gallo nos da un testimonio claro, un testimonio evidente de la verdad. ¿Y los diótrefes? Estos personajes son aquellos que, aunque no deberían estar en la iglesia, desgraciadamente ahí están. Las características de los diótrefes son las mismas que el ilustre personaje de los primeros tiempos de la iglesia. No han cambiado mucho. Diótrefes no ha cambiado mucho. Una de esas características de los diótrefes de nuestro tiempo es buscan su propio protagonismo en lugar de exaltar al Señor en sus vidas. Se preocupan más por protagonizar que por hacer la voluntad del Señor. Se preocupan más porque la gente los mire que por obedecer la verdad de Dios. Otra característica es no reconocen ninguna otra autoridad en la iglesia sino la de ellos mismos. Ni siquiera el apóstol Juan, el discípulo amado por Jesús, les puede decir qué tienen o qué no tienen que hacer. Desgraciadamente, yo me he encontrado con diótrefes en mi vida ministerial. No reconocen ninguna otra autoridad. Ellos son la única y exclusiva autoridad. Probablemente si el Señor Jesucristo se les aparece, tampoco le hago caso a Jesús. Es lo que yo diga, es lo que yo mande, es lo que yo piense. Otra característica que presenta acá Juan sobre este personaje es siempre sus palabras tienen un fin malicioso. Y los diótrefes, sus palabras siempre tienen un propósito, pero su propósito es malicioso. Su propósito es hacer el mal, el de hacer daño o de socavar la autoridad del liderazgo de la iglesia. Siempre las palabras de este tipo de personajes lo que buscan es desprestigiar la autoridad de la iglesia. Otra característica es no tienen un verdadero amor por los hermanos en Cristo. Diótrefes no recibía como lo hacía Gallo a los hermanos. Y la manifestación de amor más genuina de Gallo era recibir a los misioneros, hermanos que venían de otras iglesias y sin siquiera conocerlos. Diótrefes no amaba a los hermanos. Él no experimentaba un amor verdadero. Era un amor fingido, si es que de alguna u otra forma lo expresaba. Diótrefes y los diótrefes de nuestro tiempo no pican leña ni prestan el hacha. Vean qué interesante esta característica de Diótrefes, porque no solamente era que él no quería recibir a la gente, a los hermanos en su casa, sino también no permitía
que los demás recibieran a los hermanos en su casa. Esa es una de las características más frustrantes que uno puede encontrar. La gente que no pica leña ni presta el hacha. No quiere trabajar ni deja que los demás trabajen. No quiere esforzarse ni deja que los demás se esfuercen. No se anima y desanima a los demás. Esa es una característica muy triste de los diótrefes de nuestro tiempo. Y por último, toman represalias en contra de aquellos que no están de acuerdo con ellos. Esta es otra característica entonces de los diótrefes de nuestro tiempo. Ellos no dejan las cosas así. Si alguien no obedece o si alguien no se pone de acuerdo con ellos, entonces ellos toman represalias. Lo que hacía Diótrefes es, dice, expulsarlos de la iglesia. Expulsaba a la gente de la iglesia porque no le hacían caso cuando él daba entonces o cuando él tenía malas actitudes hacia los demás. Nosotros tenemos el llamado a ser más como Gallo o como Demetrio que como Diótrefes. Es un llamado a imitar lo bueno, no lo malo, ya que el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es una afirmación contundente del apóstol. El que hace lo bueno es de Dios y el que no hace lo bueno simplemente no ha conocido quién es Dios, no ha conocido las virtudes y las características y la esencia de Dios. Termino con las siguientes frases. Segunda y tercera de Juan nos presentan un precioso reto. El primer reto es como iglesia, a practicar la verdad, a vivir en verdad, como esta iglesia a la cual Juan le escribe. En segundo lugar, tenemos un reto individual, como creyentes, a ser como Gallo, a ser como Demetrio, a practicar el bien, a manifestar el amor, que nuestro amor sea evidente, a manifestar la verdad, que el amor sea verdadero, que el amor sea genuino. Estas dos cartas nos retan en esas dos áreas. Un área comunitaria, un área como iglesia y un área individual, un área como persona, un área como creyente, como cristiano que somos. Sin embargo, el desafío, tanto en la iglesia como de forma individual, el desafío es el mismo: ser verdaderos, practicar la verdad, que la verdad sea una cualidad nuestra, que la verdad la podamos manifestar, que la gente nos conozca a nosotros por ser genuinos. Y esto significa simplemente que aprendamos entonces a practicar la verdad y todo lo que esto implica, todas las implicaciones de practicar la verdad, vivir, actuar o decir la verdad. Vivir, actuar, decir la verdad. Nunca será en esencia contraproducente o una experiencia negativa. Y lo más importante, estaremos agradando y dando motivos de gozo a quienes están sobre nosotros, pero en especial a nuestro Señor. El Señor se goza, el Señor se admira, el Señor se regocija cuando ve que una iglesia, que un creyente vive en la verdad y es una persona veraz y es una persona verdadera. Oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a ser creyentes, que nos ayude a ser iglesia veraz, verdaderos. Padre bendito, delante de tu presencia en esta mañana, llegamos para exaltar tu nombre, llegamos para glorificarte,
Llegamos para darte un tiempo de nuestra vida, mi Señor, y a la vez obedecer lo que tú nos instruyes como tu iglesia, de congregarnos, mi Señor, de reunirnos con el propósito, mi Dios, de dedicarte, mi Señor, a ti, adoración, dedicarte alabanza. Pero también nos reunimos para estudiar tu palabra, para recibir un mensaje de tu palabra. Y yo quiero pedirte para que este mensaje, mi Señor, de Juan, este mensaje sobre la verdad, llegue hasta nuestros corazones. Yo te suplico que este mensaje incomode la iglesia, incomode la vida de los miembros de nuestra iglesia, incomode la vida de alguien que nos escuche, de alguien en otro lugar que quiera escuchar y que tenga sed de la palabra de Dios y nos confronte con la verdad, nos ayude a vivir y practicar la verdad. Ayúdanos a ser como Gallo, ayúdanos a ser como Demetrio, ayúdanos a ser una iglesia que muestre, una iglesia que practique la verdad, una iglesia veraz. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Socie de El Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos conectamos vía Zoom. Reunión de oración, todos los jueves a las 9 de la mañana. Servicio dominical, 10 de la mañana, Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. Además, transmisión vía Facebook Live. Células virtuales, durante el mes de mayo a las 7 p.m. Iglesia El Betel.